A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel. El título es: Aunque lo duden, no pasó el plan B. Se discutirá en febrero. Este editorial corresponde al viernes 16 de diciembre del año 2022, día de la primera posada. Muy bien, comenzamos el editorial. Lo primero que hay que decir es que estos últimos 5 días quizá, de lunes a viernes, toda esta semana, hemos visto el peor desempeño en materia de operación política que tenga, al menos es mi caso, que le haya tocado ver, analizar en los últimos 50 o 60 años. Las limitaciones en capacidad de operación política, de entender cómo se hace operación política del presidente, del sedicente secretario de Gobernación, el florero del Edén, de Monreal mismo, el nuevo imitador de Cantinflas, y de decenas de diputados y senadores integrantes de las fracciones de Morena en una y otra cámara. ¿Por qué digo esto? Miren, cuando el presidente de la República en abril envió a Cámara de Diputados un conjunto de modificaciones constitucionales que se ha mal llamado reforma electoral, porque es una reforma a varias leyes y en diferentes aspectos. El sustento de esa reforma o de ese conjunto de reformas constitucionales era el odio, esa perversidad del presidente en contra de esa institución que le reconoció la victoria, que organizó las elecciones donde triunfó el 2018, pero también el coraje ante dos personas integrantes del Consejo General del INE que han manifestado de una manera firme y valiente sus posiciones, que son el doctor Lorenzo Córdoba Vianello y el doctor Ciro Murayama. El presidente actual, este remedo de jefe de Estado que tenemos, es un hombre que no entiende que la política en una economía abierta y en una democracia, por más imperfecta que ésta fuere, es el diálogo, es la negociación, es el trato respetuoso al adversario. López Obrador el Bulto, como buen cacique pueblerino, es un hombre que no solo desconoce eso, que además no tiene interés alguno en conocer esas reglas de la democracia y ponerlas en práctica y respetarlas. Es, repito, el típico cacique aldeano de las regiones más atrasadas de nuestro país, que es el sureste mexicano. Tabasco, Oaxaca, Chiapas, son quizá, y parte de Guerrero, son quizá los ejemplos del más profundo y extendido atraso político democrático en nuestro país. Esa es la escuela, esa es la mentalidad de López. Pero a él, o él y su visión no se explica sin esas decenas de millones de ciudadanos que jamás se les ha permitido y mucho menos estimulado a ser verdaderos ciudadanos. Desde Cárdenas a la fecha, al margen de los partidos que hayan estado en el gobierno y el poder, se ha trabajado para construir servidumbre, no ciudadanía. Hemos construido siervos con S, porque uno de Morena escribió alguna vez siervos con C. Entonces yo dije, bueno, pues yo no sé si esta persona por los cuernos pues sea un marido engañado, pero es siervos con S.
son la persona de los regímenes o en los países feudales. Ese era el siervo, que dependían del señor feudal. Hemos construido servidumbre, hemos construido dependencia, no libertad individual para decidir. López Obrador, con su visión atrasada, casi feudal de cacique pueblerino, necesita de esa masa acrítica, ignorante, y que piensa que es posible vivir sin trabajar solo de la dádiva pública. Así le enseñamos, así lo educamos, y se ha adaptado increíblemente bien a esa idea que carece de todo fundamento. Esa estructura, ese constructo sociológico del nacionalismo revolucionario ha logrado, y todavía a la fecha sobrevive, así como el peronismo en Argentina, sobrevive gracias a esos mexicanos que han hecho del servilismo y la abyección casi una religión. No se conciben ellos decidiendo, tomando decisiones para tener un mejor gobierno. Lo de ellos es el voto ciego, acrítico, mecánico, a cambio de la promesa o de la dádiva. Y esa es la parte que complementa la visión atrasada de López Obrador. Ahora bien, lo peor de este panorama no es esa masa de decenas de millones de mexicanos, no. Eso está mal, por supuesto, pero lo peor son esas personas preparadas, esos doctores que expresan de López, dice uno, ¿y que no terminó la primaria En estos días, donde han subido a las tribunas en la Cámara de Senadores y de Diputados, personajes que dice uno, este hombre, su capacidad intelectual es la de un retrasado mental, de un idiota en el sentido psiquiátrico del término. Pero además contentos. En la sesión de la Cámara de Diputados ayer, subió casi al final un integrante o un militante del Partido del Trabajo, creo que de apellido Robles, o no recuerdo, un señor, por sus dichos, un señor despreciable. Aquello movía a risa o a conmiseración de su actitud lacayuna, y con unos gritos destemplados al final de su disque intervención. ¡Y viva López Obrador! Pues que viva. Pues nadie se opone a que siga viviendo López Obrador. Que viva. Y que viva muchos años López Obrador. ¿Para qué? Para que en la misma medida que esta tragedia vaya golpeando a más y más millones de mexicanos, lo reciba a donde se aparezca el escarnio, la crítica de los ciudadanos, de los mexicanos todos. Porque qué fácil salida sería que hoy desapareciera de este mundo. No, debe vivir muchos años, debe recibir la crítica, los señalamientos de millones de mexicanos que se empobrecieron, que perdieron lo poco que habían acumulado como patrimonio para los suyos, de manera honrada, trabajadora. Esto que describo se dio en diputados y también en el Senado de la República. ¿Cómo se explica uno que el florero del Edén, la doctora en Derecho Olga Sánchez Cordero, que fue 15 años ministra de la Suprema Corte, y a sabiendas que el paquete que estaban aprobando contenía
múltiples violaciones constitucionales flagrantes, evidentes, groseras. La señora votó a favor de eso, siendo una especialista en cuestiones de derecho constitucional. ¿Qué explica esa doble faz del florero de Bucareli? Su abyección, su servilismo, pero también su cobardía. ¿Se imaginan ustedes que una exministra, exsecretaria de Gobernación y hoy senadora de la República, hubiera votado junto con Monreal en contra de ese mal llamado Plan B? Pues las represalias en sus 2 o 3 o 4 notarías que tiene su familia, pues peligrarían, por decirlo menos. Ese es el nivel de la gente que apoyó ese engendro legislativo de López. Pero ¿por qué el presidente insistió en armar a matacaballo ese engendro de modificar 6 leyes y crear una nueva? El coraje, el odio que surgió todavía más en él por la derrota en su reforma constitucional, que se le dijo prácticamente desde el momento en que la vio en abril que no iba a pasar. Porque uno de los triunfos de la elección intermedia de la oposición fue no solo arrebatarle a Morena la mayoría absoluta en Cámara de Diputados, sino también arrebatarle la mayoría calificada junto con esas dos bandas de ladrones que son el PT y el Verde Ecologista. Plantéase pues esa reforma constitucional y es desechada. Para afuera. Inmediatamente, ese mismo día, ya tenían ese engendro llamado Plan B de 450 artículos a modificar en 6 leyes y la creación de una nueva. Para lograr eso, solamente requerían la mayoría simple, la mayoría absoluta, 50% más 1. Entonces, pues ya era, prácticamente se daba por hecho que iban a lograr eso. Y empieza la campaña, logran la aprobación de ese paquete con una serie de violaciones constitucionales flagrantes, evidentes, pero aún así le valió a López y dice, órale, y ni una coma, vámonos. Muy bien. Llega esa minuta al Senado de la República como Cámara Revisora. Pero en ese paquete iba algo que se llama la cláusula de la vida eterna, un subterfugio, un truco que permitía a los partidos pequeños, a la chiruza, sobrevivir en cada elección como consecuencia de la dádiva de votos del partido mayoritario en esa coalición, en esa alianza. Eso fue declarado por la Corte anticonstitucional de creo que desde 2014 o hace 14 años. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la Cámara de Diputados, cuando se incluye esa cláusula de la vida eterna como negociación para satisfacer las exigencias del Partido Verde y el Partido del Trabajo? ¿Por qué? Porque si no le daban esos dos partidos los votos, ni siquiera iban a lograr la aprobación en Cámara de Diputados. Entonces, López autoriza la cláusula de vida eterna. Muy bien, y paz para acá, y se va al Senado de la República. Todo el mundo diciendo, señores, aquí hay estas violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Llega al Senado, no les importó. Hicieron lo que les dijo López a través del secretario de Gobernación para lograr los votos de esos dos partidos. Muy bien, pasa. Creo que fue
269 contra 223 o una cosa así. Ahí va al Senado. Y ahí se encuentran con las facultades de la Cámara Revisora. Cuando se tiene una ley y llega la iniciativa correspondiente, hay las dos cámaras, se titulan Cámara de Origen, es decir, a donde llega esa iniciativa. Y una vez que se procesa ahí, se envía la minuta a la Cámara Revisora. Entonces, ¿qué hace el Senado de la República? Bueno, empieza una discusión que ya ustedes conocieron de la violación del procedimiento parlamentario, de no respetar los tiempos, de no respetar la debida publicidad, etcétera, etcétera. Y al inicio de la sesión, la senadora Paredes hace un planteamiento exigiendo que los dos dictámenes se desecharan por la violación que en Cámara de Diputados se había llevado a cabo al no respetar los pasos del procedimiento. Y cuando ya iba generándose una corriente de opinión ahí en el Senado, aparece el nuevo Cantinflas mexicano, versión zacatecana, Ricardo Monreal. Y empieza un actor de tercera a quererse comportar como si fuera el gran actor inglés Laurence Olivier. Es que coincido con la senadora Paredes. Su planteamiento es inteligente, le decía, pero no es en este instante. Y empiezan las maromas verbales y un lenguaje, como calificó Juan Zavala hoy en su colaboración en El Financiero, un lenguaje churrigueresco. Churrigueresco es un estilo arquitectónico que privó en México, que es el barroco recargado, que es así todo alamicado con una bola de adornitos. Ese es el lenguaje que utilizó Cantinflas Monreal. Y acá hay que no, bueno, total que se impone y entran a la discusión. Y lo que salta a la vista, bueno, cuando Monreal, queriéndose hacer el interesante, divide en 21 bloques de violaciones constitucionales un marmotreto de 300 y pico de páginas y 450 artículos. Y en ese momento llega el florero de Ledendis que a negociar y dice, bueno, acepto 6, pero 15 paquetes que sigan. Y priva en ellos una expresión del bulto. Allá en la Suprema Corte que decida, como diciendo, me vale madre que sean violaciones constitucionales. Así que pase y allá en la Corte que decidan, pensando que con el control que tiene, según él, de la Suprema Corte, del Pleno, fácilmente puede hacerlas pasar esas violaciones como aceptables. Empieza, esto se dan dimes, diretes, sube, baja acá, y la cláusula de la vida eterna se quita por su evidente anticonstitucionalidad. Pero se dan cuenta que de hacerlo, el Verde y el Partido del Trabajo no les darían sus votos y automáticamente el plan B ahí quedaría sepultado. Entonces, autoriza otra vez López, aún cuando dice que él no sabía, autoriza la inclusión de esa cláusula. Muy bien. Ya se y como hubo una modificación importante, va a la Cámara de Diputados y esta, ante lo que envía el Senado de la República, ojo, como Cámara Revisora, solamente le queda a diputados aceptar todo o rechazarlo. Pero entonces siguen los pleitos por la cláusula famosa de la vida eterna.
habiendo otras violaciones constitucionales, pero esta era la más ofensiva. Y se desata una discusión y que yo no fui, que los duendes y que un error y la mentira que te eché. Es tal el rechazo que sube un diputado del Verde y en una posición sobrada de perdonavidas, bueno, para que ya no nos ataquen, la retiramos nosotros, porque no necesitamos de esa cláusula y lo que quieran ustedes, la cual se había introducido en el Senado de la República por un senador del Verde que decía, venimos aquí que se incluya convenio común, y aprueba la mayoría de Morena para obtener los votos. Muy bien. Entonces, en diputados, repito, dice el señor diputado de apellido Puente, la quitamos, la retiramos nosotros para que vean nuestra buena voluntad y la mentira que te eché. Muy bien. Ignorantes todos ellos, y también el secretario de Gobernación, la asesoría jurídica del presidente, etcétera, que al eliminar eso que venía de la minuta revisada en el Senado, automáticamente todo esto tenía que regresar al Senado de la República. Entonces la quitan, retira el Partido Verde eso, y en ese momento se configura una situación donde el Senado tiene que recibir y analizar la modificación que hicieron a lo que ellos enviaron, porque la Cámara Revisora son ellos. Pero en todos esos dimes y diretes se les acaba el tiempo. Y cuando tienen listo ellos lo que van a enviar al Senado, resulta que el Senado ya había terminado su periodo y había clausurado el periodo ordinario de sesiones. El primero del segundo año. Ténguele su aprobación del plan B. Y se queda el plan B en suspenso para alguna de estas dos posibilidades. Primera, convocar a un periodo extraordinario por parte de la Comisión Permanente para analizar eso que envió diputados al Senado de la República. Pero ojo, resulta que en la comisión permanente que la integran 37 diputados y senadores, 19 senadores y 18 diputados, no tiene los 25 que requiere Morena y los suyos para poder autorizar la convocatoria. De tal manera que entraría la siguiente posibilidad, que es mandar a febrero el análisis de eso que envió diputados. Por eso, personas que no entienden esto, que yo entiendo, valga la redundancia, que no es fácil de entender un tema como este, quizá cometo algunas inexactitudes, pero trato de presentar la parte, vamos a decir, más importante, central. Este señor que escribió esas tonterías, nadie puede afirmar que el plan B pasó. Nadie. Porque no ha sido aprobado todavía. La única cosa que se aprobó es la ley nueva, pero está todavía en el Senado. A partir del 1 de febrero, cuando se abre el segundo periodo ordinario de trabajos de la 65ª legislatura. Sin embargo, quedan días de diciembre, todo enero, y las condiciones políticas, quién sabe cuáles podrían ser la primera semana de febrero. ¿Qué tal si para entonces algunos senadores recapacitaron y dicen voy a votar como votó el Cantinflas zacatecano, Ricardo Monreal? No sé, pueden pasar muchas cosas, pero lo que ha quedado claro es, primero, la ignorancia en materia constitucional de López, el notario que es un notario pueblerino. Él sabe de hacerle borrar de aquí la escritura y muévele acá y se la pasa para acá.
pero no es un especialista en derecho constitucional. Y los que había, los corrieron. Y los que le entienden y le quieren explicar a López, ni madres, así sale. Órale, pues. De tal manera, pues, que el plan B, que vendría a sustituir la reforma constitucional derrotada en toda la línea, resulta que quedó en veremos. Ahorita, no solo nada ganó López Obrador en su modificación para debilitar y casi destruir al INE, sino que además no sabemos qué va a pasar en febrero del año próximo. Para febrero ya estarían definidas las candidaturas para el Estado de México y Coahuila. ¿Se atreverán a ser señalados en el Senado de la República como violadores de la Constitución? ¿Aguantará una candidata como Delfina Gómez esos señalamientos y decirle, señora, no señora, perdón, porque no sé si esté casada, candidata Gómez, usted aprobó violaciones constitucionales a sabiendas de que se violaba la Constitución? Usted lo hizo. Ahí está la votación. ¿Así actuaría usted como gobernadora del Estado de México en caso de llegar a ganar la elección? Igual, con el mismo cinismo y atropello de la ley que hizo gala el bulto. Y entonces ahí tendría que definirse ella y evidenciaría las triquiñuelas, las sinvergüenzadas y ese atropello de su jefe, el bulto López Obrador. En esas condiciones, pues, ¿qué ganó el bulto López Obrador en toda esta ópera bufa, en este sainete? Nada. Sí, mucho desprestigio, exhibirlo en su autoritarismo y en la incapacidad de sus operadores políticos. Además, Ricardo Monreal fue exhibido pretendiendo con ese lenguaje, bueno, coincido con la senadora y yo soy una persona de principios y defiendo la Constitución y la mentira que te eché. No lo siguió más que un senador, el senador Espino. Se hablaba de 20, luego de 12, nadie lo siguió más que uno. ¿Dónde quedó la fuerza, el control de Ricardo Cantinflas Monreal? No existía. Pero no tuvo el valor de decir, ahí se ven, ahí anda, formadito con López Obrador. Y todavía tuve el descaro de subir una foto al Twitter donde está abrazando a Delfina Gómez y a este hombre que ha hecho trochil y medio en materia del carbón y esta cosa, tranzas, el señor Guadiana. Ese es una persona que defiende la Constitución. Cuando esta señora, perdón, cuando Delfina Gómez fue investigada y encontrada culpable de exaccionar a los empleados en el ayuntamiento de Texcoco. Ese es el respeto a la Constitución de Ricardo Cantinflas Monreal. Puro cuento, pura pose, puras palabras churriguerescas, diría Juan Zavala. Pero en términos de dignidad, cero. ¿Qué va a pasar a partir de febrero? No lo sé. Lo único que hay ahorita es que el plan B no ha pasado. Todo está exactamente igual que hace un mes o 2 meses. De tal manera, pues, que personajes como este que escribió esas tonterías, más les valdría leer e informarse y, sobre todo, intentar estudiar un tema como este, que no es un tema fácil. No saben ustedes lo que he batallado yo para entenderle y estudiar, revisar artículos, etcétera. ¿Por qué? Porque yo no soy abogado. Yo no soy licenciado en Derecho. Yo le puedo decir a usted por qué 2 más 2 son 4. Pero esto tengo que estudiarlo, tengo que rebuscarlo, comentar con los que sí saben, preguntar. Y luego buscar la forma de explicarlo de una manera, espero yo, clara y sencilla.
Esa es la historia, pues, de esa iniciativa de reforma constitucional que el Bulto envió en abril y fue un rotundo fracaso, tal y como se le dijo que iba a suceder. Y el plan B, que pensaba que iba a ser, bueno, hasta Pablo Gómez, el autor de la reforma, dijo, es que por las prisas cometieron muchos hechos y cosas así. Al mismo Pablo Gómez. Eso es lo que esta semana vimos y de lo que fuimos testigos. Lacayos, como este que les mencionaba del Partido del Trabajo, arrastrados. Dice uno, señores, ya les dieron el aguinaldo, no necesitan arrastrarse, hombre. No necesitan hacer como las avestruces que esconden la cabeza pero dejan el trasero descubierto. No necesitan hacer eso. Ya les dieron el aguinaldo, que esto, que el otro, ya. Y en febrero vamos a ver qué sucede. Muchos senadores van a pensar su voto. Muchos. ¿Alcanzará ese análisis, ese repensar para echar abajo ese engendro sustituto que planteó el Bulto? Vamos a ver. Lo que es un hecho es que a López, por sus incapacidades, su soberbia, esa cosa esa vena autocrática que tiene, ahí lo tiene. Ahí está. Cada día su salud se deteriora más. Cada día la salud de las finanzas públicas se deteriora más. Cada día hay menos recursos para todas sus locuras, el Tren Maya y los programas disque del bienestar. Vamos a ver, pues, qué pasa a partir del 1 de febrero. ¿Y por qué es importante esta fecha? Porque los últimos días de enero, a ver, es el 2, es lunes, 2, 9, 16, 23, 30. Lo más probable es que el 30 de enero el INEGI dé a conocer las cifras oportunas del comportamiento del Producto Interno Bruto durante el año que en unos días va a terminar. Eso va a alimentar las críticas por la tragedia económica que somos. Por eso habrá que estar muy, muy atentos, pues, a partir de febrero. Vamos a ver, déjenme ver si hay. Bueno, hubo otro elemento que ya lo comenté así, abuela Pluma. Es este juicio del presidente sobre, es que nomás faltó que la cantara como creo que son los invasores de Nuevo León. Te mandé una carta y no me contestaste. Así está él. Al rey Felipe VI, te mandé una carta y no me contestaste. Ahí está. Ridículo completo. Ya no digamos el de Pedro Castillo y esta bola de tonterías que ha hecho. Hay en el gabinete otro lacayo en grado extremo, el Rotoplas Ebrard. Se lanza, están en pausa las relaciones. Pero resulta que hace unas cuantas semanas el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de España se reunió Ebrard con él y manito, y muy bien, las relaciones ahí van, para que hoy lo desautorice y el otro, como dicen, se la traga todita. Lacayo, cobarde, indigno. ¿Ese quiere ser presidente de la República? Dios mío querido. Esta semana que hoy termina laboralmente hablando, porque pues ya hoy es la primera posada, empiezan las vacaciones la semana próxima, pero en realidad desde ahorita ya en la noche ya empezamos a descorchar las botellas y vámonos hasta el 2 de enero y en un descuido hasta el 9, porque pues los Reyes Magos no los vamos a hacer menos. No vamos a privilegiar a Santo Claus en detrimento de la presencia de los 3 Reyes Magos. Ya veremos, pues, qué pasa. Por lo pronto, hemos visto
esta semana, en 5 días, de lunes a viernes, la peor exhibición de incapacidad, de violaciones flagrantes a la Constitución y de las derrotas más profundas y dolorosas para el presidente en funciones, el bulto López Obrador. Esto fortalece de alguna manera a la oposición. Por eso estas cosas debemos difundirlas. Y ahora llego al punto último de este editorial. Ya ven ustedes que pululan ahí esos grupos pequeños. No digo grupúsculos porque se enojan. ¿No considera usted que como parte de la tarea de estos grupos pequeños que dicen que el 24 era para que hicieran una promoción masiva en todo el país, que dicen que tienen presencia en todas las entidades y que tienen miles y miles, no tendrían la obligación política de difundir esto? Esto que yo con atrabancado y lo que guste usted, ¿no cree usted que ellos le harían un bien a los ciudadanos, dándoles en un panfletito, en un documento, en un pequeño video con un especialista que explique de manera clara mucho mejor que yo? Esto para elevar la conciencia de miles o de millones de ciudadanos en contra de este gobierno de desastre completo. ¿Dónde están esos grupos que el grupo sabe que es ciudadano y que el otro que es ciudadano y ciudadano paga? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Pues ya están de vacaciones, por supuesto. Ahí es donde se ve la falta de seriedad y de compromiso de esos, ahora sí, grupúsculos. Por eso los ingenuos que piensan que ese es el camino, se equivocan. Era, repito, para que estuvieran en una campaña masiva en las redes sociales, con una explicación, con gráficas acá, pero claro, no, están en sus vacaciones. ¿Qué no ve que trabajan mucho por difundir los planteamientos de la democracia? Que andan en la calle esforzándose. No es cierto, hombre. Pero cuando les dice uno eso, se enojan, como dijo el que cité al principio, este ignorante en materia constitucional, es que ¿por qué critica a los que luchan? Jamás he criticado yo a Blue Demon y su legado, o al santo, o el del hijo del santo. A los verdaderos luchadores en este país, yo no los he criticado. Lo que pasa es que estos creen que estos que andan ahí luciendo, bueno, y tenemos acá este frente y acá, son luchadores. No, hombre, no, no seamos ingenuos, pues. La mayor parte de ellos andan buscando un huesito que roer. Y el que ya lo tiene quiere repetir. Eso es todo. Pero aquí perdieron una oportunidad de oro para desde el lunes haber empezado y haber contribuido a aclarar estas complejidades en materia de derecho constitucional y de los procedimientos parlamentarios. ¿Dónde estaban? Calladitos ellos acá. Me invitaron a una cena, Ángel, y no puedo. Sí, una cena. Fue una comida de fin de año y tú sabes, pues, la champaña, las burbujas. En fin, aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 16 de diciembre del año 2022. Espero que haya sido interesante y ya seguiremos con otro tema el lunes, porque aquí vamos a estar el lunes, el miércoles y el viernes de la siguiente semana. Aquí vamos a estar.